Rose McQueen cuadró los hombros al entrar en el edificio de cristal de la agencia de marketing Diamond. En 2 años se había acostumbrado a considerar este lugar como su segundo hogar. Impecablemente vestida, con un café de marca en la mano, saludó con la cabeza al guardia de seguridad y tomó el ascensor hasta la 14ª planta. Una mañana de martes cualquiera, nada hacía presagiar un desastre. La notificación de una reunión con Margaret, la directora de recursos humanos, había aparecido en su agenda la noche anterior. Debate sobre cambios organizativos, rezaba la impersonal línea. Rose no le dio mucha importancia. Después de todo, su última campaña para Allison Cosmetics había superado las expectativas en un 40%. «Siéntate, Rose». Margaret señaló la silla frente a su escritorio. A su lado se sentó Gregory Stein, el director financiero, cuya presencia alertó inmediatamente a Rose. Los siguientes 15 minutos de conversación se mezclaron en un borrón. Las frases «reestructurar el departamento», «recortes presupuestarios», «tener que optimizar el personal» sonaban como algodón. Rose asintió, manteniendo una expresión profesional en el rostro, aunque por dentro todo se desmoronaba. «Sin duda le daremos excelentes referencias», dijo Margaret, tendiéndole el sobre con la indemnización. «Con tu experiencia y tu cartera encontrarás rápidamente un nuevo puesto». Rose salió del edificio aturdida. El sol matutino del sur de Betania parecía inoportunamente brillante. Automáticamente sacó el teléfono, a punto de llamar a Javier, pero se detuvo. Su marido estaba en una importante conferencia en Boston y no volvería hasta mañana. ¿Por qué fastidiarle el día? En lugar de eso, llamó a Cynthia. «Me han despedido», dijo Rose en cuanto contestó su amiga. «¿Qué? No me digas que es por lo del servidor». «No, reestructuración. Recortaron la mitad del departamento de marketing». «Hostia puta. Mira, ahora no puedo hablar, estoy con un cliente. ¿Por qué no nos vemos en el Blue Lotus a las 6? La primera copa va por mi cuenta». Rose aceptó y se desconectó. La idea de volver a una casa vacía era insoportable. Decidió pasear por el centro comercial River Plaza para matar el tiempo. 3 horas más tarde, salió del centro con bolsas de 4 tiendas. Zapatos nuevos de Louboutin, $690, pero con un descuento del 15%. Una blusa de seda de Eileen Fisher, imprescindible para las entrevistas de trabajo. Nuevas sombras y pintalabios de Charlotte Tilbury. No puedes parecer deprimida delante de posibles empleadores. Es una inversión de futuro, se convence Rose. Al fin y al cabo, la primera impresión lo decide todo en el mundo del marketing. En el Blue Lotus, Cynthia ya la estaba esperando en una mesa de la esquina. «¿Qué tal estás?», preguntó, abrazando a su amiga con fuerza. «He estado mejor», asintió Rose mirando sus bolsas. Tenía que hacer terapia de compras. Cynthia miró los logotipos de las bolsas y frunció el ceño, pero no dijo nada. En lugar de eso, hizo una seña al camarero y pidió una botella de prosecco. «¿Cuál es el plan?», preguntó cuando les sirvieron las bebidas. «Enviar currículos, actualizar perfiles en redes profesionales, contactar con antiguos contactos. La rutina habitual», se encogió de hombros Rose. «Con mi experiencia, encontraré algo enseguida». «¿Se lo has dicho ya a Javier?». «No, está en una conferencia en Boston, se lo diré cuando vuelva». Cynthia asintió, pero Rose vio la preocupación en sus ojos. «¿Qué?». «Nada, nada, solo sé sincera con él enseguida, ¿vale? Ya sabes cómo es». Reticencia. Rose puso los ojos en blanco. «No voy a ocultarlo, pero no quiero arruinarle una presentación importante. Y por cierto», alzó la copa, «la indemnización por despido es bastante generosa, 6 semanas de sueldo completo, así que, económicamente, estamos bien». «6 semanas pasarán rápido», dijo Cynthia. «Para entonces ya estaré trabajando, tal vez incluso un ascenso. Sabes, hace tiempo que quiero cambiar de aires.
Quizá esto sea una señal. Cuando terminaron la botella, Rose casi podía creerse su propio optimismo. Llevaba mucho tiempo queriendo dejar Diamond Marketing, ¿verdad? Era solo que ahora tenía un impulso. Y 6 semanas de sueldo completo eran prácticamente unas vacaciones pagadas. Javier volvió tarde a la noche siguiente. Rose le recibió con un vaso de su whisky favorito. «¿Qué tal la conferencia?», preguntó besando a su marido. «Productiva». Javier se aflojó la corbata y aceptó agradecido la copa. «Hice algunos contactos útiles, clientes potenciales para la empresa. ¿Qué hay de nuevo en ti?». Rose respiró hondo. «Me han despedido. Reestructuración del departamento». Javier se quedó helado con el vaso a medio camino de la boca. «¿Qué? ¿Cuándo?». «Ayer por la mañana». «¿Por qué no llamaste?». «No quería distraerte de la conferencia». Rose se encogió de hombros. «Además, no es un desastre. 6 semanas de indemnización, buenas referencias. Ya he actualizado mi currículum y lo he enviado a unos cuantos sitios». Javier dejó la copa y abrazó a su mujer. «Siento lo que ha pasado, pero tienes razón, no es el fin del mundo. Con tu experiencia, encontrarás un nuevo puesto enseguida. ¿Y sabe qué? Tal vez sea lo mejor. Tú mismo has dicho que llevas 6 meses descontento con la dirección». Rose se relajó en sus brazos. La reacción de su marido fue exactamente la que ella esperaba, apoyo sin demasiado dramatismo. Las 2 primeras semanas de paro transcurrieron casi placenteramente. Rose durmió lo suficiente, hizo yoga, quedó con sus amigas para comer. Envió currículos a 7 agencias e incluso tuvo 2 entrevistas telefónicas preliminares. Por supuesto, aún no le habían ofrecido nada concreto, pero era solo cuestión de tiempo. Javier no mostraba ninguna preocupación, aunque ella le notaba mirar las facturas con más atención de lo habitual. Una noche, cuando estaban planificando el presupuesto del mes, sugirió con cautela: «Quizá deberíamos recortar temporalmente algunos gastos, mientras buscas trabajo». «¿Cómo qué?». Rose se puso tensa. «Bueno, como la suscripción mensual a la caja de cosméticos, son $120 para ahorrar». «No es solo una caja de cosméticos». Rose sintió que la irritación aumentaba en su interior. «Son productos profesionales que me ayudan a estar presentable en las entrevistas de trabajo». «Por supuesto». Javier levantó las manos en un gesto conciliador. «Solo es una sugerencia, depende de usted». Rose asintió, pero el residuo permaneció. Por supuesto sabía que Javier tenía razón. Deberían haber sido más cuidadosos con sus gastos, pero ¿renunciar a pequeños placeres cuando ya estaba estresada? No parecía justo. En la tercera semana, la búsqueda de trabajo se estancó. Una agencia se negó amablemente, otras tardaron en responder. Las entrevistas telefónicas no se convertían en reuniones cara a cara. Rose empezó a preocuparse, aunque intentó no mostrárselo a Javier. En cambio, redobló sus esfuerzos por mantener su imagen profesional. Un nuevo corte de pelo y coloración en el salón elegante, $230. Un tratamiento de blanqueamiento dental profesional, $500, pero es una inversión en una sonrisa. Una actualización del vestuario para la entrevista. Javier no dijo nada directamente, pero Rose podía percibir su creciente desaprobación. Cada vez llegaba más tarde al trabajo y en casa se mostraba un poco tenso. Una mañana, cuando le enseñó un traje nuevo para la entrevista, asintió sin apartar los ojos del portapapeles. «¿Qué?». Rose no pudo soportarlo más. «¿No te gusta?». «El traje es estupendo», respondió él mirándola por fin. «Me pregunto cuántos esenciales para la entrevista más piensas comprar antes de que te den el trabajo». Rose sintió que el color le inundaba la cara. «No me estoy divirtiendo, ¿sabes? Estoy buscando trabajo, y en mi campo la apariencia importa». «Lo entiendo», suspiró Javier. «Pero, Rose, tenemos que ser realistas. Tu indemnización se acaba dentro de 3 semanas. ¿No deberíamos buscar opciones? ¿Opciones más sencillas?».
al menos temporalmente. Más sencillas. Rose cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué sugieres? ¿Trabajar de camarera? ¿Por qué no? ¿O minorista? ¿O de asistente a distancia? Cualquier cosa que te genere ingresos mientras buscas el puesto de marketing perfecto. Soy una comercial con décadas de experiencia y un máster. Rose alzó la voz. No voy a servir café. Javier se levantó, recogiendo sus cosas para ir a trabajar. Nadie dice que sea permanente. Es solo una medida temporal. Una medida temporal que arruinará mi carrera. ¿Tienes idea de cómo se verá la experiencia de barista en un CVV después de un trabajo de marketing de alto nivel? Yo tengo una idea de cómo quedará nuestra cuenta bancaria dentro de un mes si nada cambia. Le cortó Javier, cogió su maletín y salió de la cocina. Rose oyó el portazo. Se hundió en una silla, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. ¿Cómo se atrevía a ofrecerle un trabajo ajeno a su especialidad? Después de todos los años que había pasado construyendo su carrera, ese mismo día, Rose recibió otro cortés rechazo de la agencia donde pensaba que la entrevista había ido perfectamente. Lamentablemente, hemos seleccionado a un candidato cuya experiencia se ajusta mejor a los requisitos del puesto. Una redacción estándar que podía ocultar cualquier cosa. Deprimida, se fue al centro comercial, solo a dar un paseo, para despejarse. Y allí, en el escaparate de la boutique Lux, lo vio. Un bolso Prada de la última colección, elegante, de suave piel de becerro color marfil. Era el mismo que había visto en el hombro de Christine Lawrence, la directora de marketing del grupo Premium, la empresa en la que Rose más deseaba entrar. Sin dudarlo, entró en la boutique. El bolso costaba $1,800, casi exactamente la cuota mensual de la hipoteca que Javier y ella debían pagar dentro de 3 días. Es una inversión, se dijo Rosa. Con un bolso así, daría una imagen de éxito, de seguridad en sí misma. Justo el tipo de impresión que una debe causar a sus posibles empleadores. Además, con un poco de suerte, conseguiría el trabajo antes de que Javier se diera cuenta de que faltaba dinero de su cuenta conjunta. En casa, Rose escondió la bolsa en el fondo del armario. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero no podía arrepentirse de la compra. El bolso era un símbolo de su antigua vida, exitosa e independiente, una vida que deseaba desesperadamente recuperar. Hacia el atardecer, Cynthia llamó. «¿Cómo va la búsqueda de trabajo?», preguntó tras un intercambio de saludos. «No muy bien», admitió Rose. 3 rechazos en una semana. Nunca pensé que sería tan difícil. Ahora mismo el mercado está sobresaturado, coincidió Cynthia. Escucha, tengo una sugerencia. Necesito ayuda con las redes sociales de mi tienda. No es a tiempo completo y no es exactamente tu nivel, pero... Gracias, pero no, interrumpió Rose. Agradezco la oferta, pero necesito un puesto serio de marketing. Algo que no arruine mi carrera. Hubo una pausa. Rose, dijo por fin Cynthia. A veces hay que dar un paso atrás para poder dar un salto hacia arriba, y no es para siempre. Solo mientras buscas algo que sea realmente adecuado para ti. Tú también, suspiró Rose. Javier me ha sugerido hoy que me ponga a trabajar de camarera. Le preocupan las finanzas, es comprensible. Seguro que solo le preocupa el dinero. Rose no pudo ocultar su sarcasmo. No es que su mujer se sienta humillada por esas ofertas. ¿Hablaron de ello? ¿Hablarlo de verdad? Por supuesto que sí. Quiero decir, todo lo que se puede hablar con un hombre que ya ha tomado una decisión. Cynthia suspiró. Solo no seas dura con él, ¿vale? Él también está bajo presión. Después de la llamada, Rose se quedó sentada en el sofá largo rato, con la mirada perdida. ¿Quizá es demasiado testaruda? ¿Quizás debería considerar al menos opciones temporales? Pero la idea de trabajar fuera de su especialidad la incomodaba casi físicamente. Era como reconocer la derrota, admitir que 10 años de carrera se habían echado a perder. 3 días después,
La mañana del pago de la hipoteca sonó el teléfono de Rose. Era Javier. ¿Has retirado $1,800 de nuestra cuenta conjunta? Preguntó sin preámbulos. Su voz sonaba tensa. Rose se quedó helada. Esperaba tener más tiempo. Sí, yo necesitaba renovar mi vestuario para la entrevista. ¿Por $1,800? Podía oír la incredulidad en su voz. Rose, eso es dinero de la hipoteca. Lo sé, pero... Rose buscó frenéticamente una excusa. Es una inversión en mi futuro, nuestro futuro. ¿Una inversión? Javier estaba casi gritando. Rose, llevas casi un mes sin trabajar. ¿Qué demonios es una inversión? No te atrevas a gritarme. Rose también levantó la voz. Estoy buscando activamente un trabajo. Hago todo lo que puedo, excepto ahorrar dinero y buscar opciones temporales. Maldita sea, Rose, esto no es un juego, es nuestro futuro financiero. Pagaré mi parte de la hipoteca en cuanto consiga un trabajo, dijo Rose, intentando hablar con calma. Hasta entonces, ¿debo añadir esto a la creciente lista de tus gastos que estoy cubriendo? Había amargura en la voz de Javier. ¿Sabes una cosa? Ahora no puedo hablar. Tengo trabajo que hacer. A diferencia de otras personas. Se desconectó, dejando a Rose aturdida. Nunca había oído a Javier hablarle así. Ira, frustración, casi desprecio. Con manos temblorosas, sacó el bolso del armario. Seguía siendo precioso. Piel suave, costuras impecables, hebilla exquisita. ¿Valía la pena? Rose no lo sabía. Solo sabía que la grieta de su matrimonio se había hecho mucho más profunda. Rose estaba sentada en su coche, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Otra entrevista había terminado en nada. Nos pondremos en contacto, dijo el jefe de contratación, con esa sonrisa especial que Rose ya había aprendido a reconocer. La sonrisa que significaba «no esperes nuestra llamada». Era la quinta cancelación en mes y medio. ¿O era la sexta? Ya había perdido la cuenta. Se le estaba acabando la indemnización por despido y sus perspectivas laborales eran cada vez menos halagüeñas. ¡Mierda! Rose golpeó el volante con las palmas de las manos y respiró hondo. No le pasaba nada, por supuesto, solo que el mercado estaba saturado. Demasiados candidatos para tan pocos puestos. La recesión económica, los recortes presupuestarios. Rose se sabía todas esas explicaciones de memoria. Eso no facilitaba las cosas. Arrancó el motor y salió del aparcamiento del centro de oficinas. No quería volver a casa. Allí solo la esperaban el silencio y sus propios pensamientos. Y Javier volvería tarde. Tenía una reunión importante con unos clientes. En lugar de girar a la derecha para entrar en su barrio, Rose giró a la izquierda, hacia el centro comercial River Plaza. Ni siquiera tenía intención de comprar nada, solo quería estar entre la gente, fingir ser una persona normal durante 1 o 2 horas sin problemas. Deambulando por el centro comercial, Rose se detuvo ante el escaparate de una tienda de vinos de alta gama llamada Grapes and Vines. Detrás del cristal había botellas cuyo precio hace un mes la habría hecho estremecerse. Ahora, al diablo, pensó Rose, abriendo de un empujón la puerta de cristal. Dentro olía a madera y alcohol caro. El asesor, un hombre de mediana edad con la barba bien recortada, se acercó con una sonrisa profesional. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Necesito algo especial», dijo Rose, sorprendida por su propia decisión. «Champán y un buen whisky. ¿Cuál es la ocasión si no es un secreto?» Rose sonrió. «Celebrar un nuevo comienzo». 40 minutos después salió de la tienda con 2 botellas de champán Dom Perignon y una botella de Macallan de 18 años. Casi $1,000 por 3 botellas. Su tarjeta de crédito estaba casi al límite, pero eso no importaba esta noche. De camino a casa, Rose llamó a Cynthia. «Tengo una fiesta improvisada esta noche. Deberías venir y trae a Mike si está libre». «¿Una fiesta?
¿Qué se celebra? Cynthia parecía sorprendida. Sobre que la vida es demasiado corta para estar triste, respondió Rose. En serio, solo una pequeña reunión con amigos. Necesito desconectar. Cynthia se quedó callada un momento. ¿Lo sabe Javier? Trabaja hasta tarde, pero no le importa que invite a unos amigos, mintió Rose. Vale, estaré allí a las 7 y llamaré a Melanie y Jeff. Hace tiempo que quieren verte. En casa, Rose metió las botellas en la nevera y empezó a prepararse para los invitados. Pidió comida a domicilio a un restaurante caro, tapas, sushi, postres. Luego se duchó y se puso el vestido nuevo que se había comprado la semana anterior, otra inversión de futuro, como ella llamaba a esas compras. A las 8 de la tarde, el salón de la casa de Javier y ella estaba lleno de gente. Además de Cynthia y Mike, habían llegado Melanie y Jeff, sus antiguos amigos de la universidad, Brian, del antiguo departamento de Rose, y su marido, y Lucas, el vecino de la escalera. El champán corría a raudales, la música sonaba más fuerte de lo habitual y las risas eran cada vez más despreocupadas. Rose sintió que la tensión de las últimas semanas se disipaba poco a poco. Aquí, entre sus amigos, riéndose de sus bromas, volvía a ser la misma Rose, exitosa, segura de sí misma querida. Por los nuevos comienzos, brindó, levantando su copa de Dom Pérignon. Por los nuevos comienzos, por los nuevos comienzos. Cynthia miró a su amiga con cierta preocupación, pero también levantó su copa. Los invitados se dividieron en pequeños grupos. Melanie y Jeff y Brian y su marido jugaban a un juego de mesa. Lucas le enseñaba a Mike su nueva cámara y Cynthia ayudaba a Rose a preparar los postres en la cocina. ¿Cómo estás de verdad?, preguntó Cynthia en voz baja cuando se quedaron los dos solos. Rose se encogió de hombros. Estoy bien. Quiero decir, claro que la situación no es ideal, pero lo estoy sobrellevando. ¿Y cómo estáis, Javier y tú? ¿Después de la historia de la bolsa? Rose arrugó la nariz. Por supuesto, le había contado a Cynthia lo del conflicto por el bolso de diseño. Estamos trabajando en ello. Sigue enfadado, pero no tanto. ¿Y sabe lo de...? Cynthia asintió hacia el salón, aludiendo a la fiesta. Le envié un mensaje, mintió Rose. En realidad había querido hacerlo, pero se le había olvidado con el ajetreo de los preparativos. Le mandó un mensaje diciendo que llegaría tarde, pero que no pasaba nada. Cynthia parecía poco convencida, pero no insistió. A las 11:30 los invitados empezaron a despedirse. Melanie y Jeff fueron los primeros en irse. Tenían una niñera para los niños. Brian y su marido les siguieron. Lucas se quedó, hablando apasionadamente con Mike sobre una nueva serie de televisión, y Cynthia ayudó a Rose a recoger los vasos vacíos. A medianoche, la puerta principal se abrió y Javier apareció en el umbral. Se quedó helado, observando la escena, bocadillos esparcidos, botellas vacías, Lucas y Mike en el sofá, Cynthia con un vaso en la mano. Su mirada se detuvo en Rose, que, tambaleándose ligeramente, se acercó a él. «Javier, por fin estás en casa». Se acercó para besarle, pero él se apartó. «¿Qué significa todo esto?», preguntó en voz baja, pero con una clara nota de fastidio. «Solo una pequeña fiesta». Rose se encogió de hombros. «Pensé que todos deberíamos relajarnos un poco». Al darse cuenta de la tensión, Cynthia intervino rápidamente. «Estábamos a punto de irnos. Mike, es la hora». Lucas también se sintió incómodo y se levantó. «Sí, mañana tengo que madrugar. Gracias por lo de esta noche, Rose. Javier, me alegro de verte». 5 minutos después, todos los invitados se habían ido, dejando a Rose y Javier solos en un salón lleno de signos de jolgorio. «Podrías haberme avisado», dijo Javier, quitándose la chaqueta. «Intenté llamarte», mintió Rose. «No lo cogías». Javier sacó su teléfono. «Ni una sola llamada perdida tuya». Rose hizo un gesto con la mano. «¿A quién le importa? Solo quería divertirme un poco.
después de otra entrevista de trabajo inútil. ¿Así que te rechazaron? Técnicamente no. Ellos me llamarán. Ya sabes cómo es esto. Javier suspiró y entró en la cocina. Rose lo siguió. Abrió la nevera, sacó una botella de agua y se quedó helado cuando vio la botella casi vacía de Macallan. ¿Es eso lo que creo que es? Rose cruzó los brazos sobre el pecho. Si crees que es un Macallan de 18 años, entonces sí. ¿Que vale unos $400? 380 en realidad. ¿Y qué? ¿Ahora ni siquiera puedo beber un buen whisky? Javier cerró la nevera y se volvió hacia ella. No es por el whisky, Rose. Es que llevas casi 2 meses sin trabajo. Tu indemnización por despido termina la semana que viene. Apenas hemos cubierto la hipoteca este mes. Y te estás gastando cientos de dólares en alcohol para una fiesta de la que ni siquiera me he enterado. Oh, así que de eso se trata. Rose sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Necesitas saber y controlar todos mis movimientos? ¿Cada dólar que gasto? Eso no es control, es responsabilidad. Javier alzó la voz. Alguien en esta casa tiene que pensar en el futuro. ¿Crees que yo no? Rose también se puso a gritar. Envío currículos todos los días, voy a entrevistas, escucho rechazos. Me merezco una noche sin estrés. ¿Una noche? Javier sonrió amargamente. ¿Y la bolsa de $1,800? ¿El curso de blanqueamiento dental? ¿El nuevo iPhone que necesitabas absolutamente? Cada semana encuentras una nueva excusa para gastar un dinero que no tenemos. Tenemos dinero, replicó Rose, pero eres demasiado avaricioso para gastarlo. Incluso cuando tenía trabajo, siempre estabas contando cada céntimo, porque alguien tenía que hacerlo. Javier golpeó la mesa con la palma de la mano. Si no, nunca habríamos ahorrado para la entrada de una casa. ¿Así que debería darte las gracias por el techo? ¿Es eso lo que estás diciendo? Estoy diciendo que actúas como un niño mimado. Hay una luz peligrosa en los ojos de Javier, como si el mundo debiera doblegarse ante ti, como si las reglas no fueran para ti. No te atrevas a hablarme así. Rose dio un paso hacia él, señalándole con el dedo. No soy tu subordinada, soy tu esposa. Entonces, actúa como una mujer adulta. Deja de hacerte la víctima. Deja de gastar dinero que no tenemos. Deja de decirme lo que tengo que hacer. Rose le empujó en el pecho. Tú no eres mi jefe, no eres mi padre, tú eres... No tuvo tiempo de terminar la frase. La mano de Javier se abalanzó hacia ella y le dio una bofetada, no con el puño, sino con la palma abierta. El sonido de la bofetada resonó en la cocina. El tiempo pareció detenerse. Rose dio un respingo y se llevó la palma a la mejilla. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no tanto de dolor como de sorpresa y humillación. Javier se quedó inmóvil, mirándose la mano con expresión de horror, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Rose, yo... empezó, pero ella retrocedió otro paso. No te acerques más a mí. No quería... me empujaste y yo... Cállate, susurró Rose. La sorpresa sustituyó a la furia. Cállate de una vez. Javier se pasó una mano por el pelo, con la cara contorsionada por el remordimiento y la rabia, hacia sí mismo o hacia ella. Rose no podía decirlo. «¡Maldita sea, Rose!», gritó. «¿Ves a lo que me has llevado? Yo nunca le he puesto la mano encima a una mujer». «Oh, así que es culpa mía». La voz de Rose temblaba de rabia. «No, pero...». Javier respiró hondo, tratando de calmarse. «Todo tiene un límite, Rose. Llevas meses jugando con nuestro futuro económico. Te niegas a ver la realidad. Has estado tirando el dinero mientras yo me partía el culo trabajando. ¿Y para qué? ¿Para fingir que nada ha cambiado? Estoy buscando trabajo». Rose golpeó la mesa con el puño. «Hago todo lo que puedo». «No, no lo haces». Javier volvió a levantar la voz. «Te niegas a tomar opciones temporales.
Te niegas a recortar gastos. Vives en un mundo inventado en el que el dinero nunca se acaba. «Porque me merezco algo mejor que un trabajo de camarera», gritó Rose. «Porque no voy a rebajarme a...» «Deja de vivir de mí», estalló Javier, y las palabras golpearon a Rose más fuerte que una bofetada. «Deja de utilizarme como un cajero automático, o contribuyes con tu parte de nuestros gastos, o no sé qué será lo próximo». Rose sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «O no sé qué sigue». Sonaba casi como una amenaza de divorcio. «Vale», dijo en voz baja, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. «De acuerdo, Javier. Te ahorraré tener que mantener a una esposa tan horrible». Se dio la vuelta y salió de la cocina en dirección al dormitorio. Con manos temblorosas, Rose sacó su bolsa de viaje y empezó a meter cosas en ella, sin orden ni concierto. Javier apareció en la puerta. «¿Qué hacéis?» «Irme. ¿No es eso lo que querías?» «No he dicho que quiera que te vayas». «¿No querías?» Rose se volvió hacia él, con los ojos brillantes de lágrimas. «Me pegaste. Dijiste que no sabías lo que venía después. Creo que está bastante claro». Javier dio un paso hacia ella. «Rose, vamos a calmarnos y a hablar. No debería haber... ¡Aléjate!» Rose extendió la mano. «No quiero oírte, no quiero verte». Siguió haciendo la maleta. Javier se quedó en la puerta sin saber qué hacer. De repente, golpeó la puerta con el puño. «¡Mierda!», gritó. «Todo es culpa del maldito alcohol y de tu testarudez. Ni siquiera intentas comprender». «Oh, lo entiendo perfectamente», replicó Rose, cerrando la cremallera de su bolso. «Has mostrado tu verdadera cara. Y ¿sabes una cosa? Te lo agradezco. Ahora sé exactamente quién eres». Recogió el bolso, el monedero y el teléfono y se dirigió a la salida. Javier no intentó detenerla. Al pasar junto a él, le dijo: «Te quiero, Rose, pase lo que pase, pero no puedo seguir viviendo así». Rose se detuvo, pero no se volvió hacia él. «Si me quisieras, nunca me levantarías la mano», dijo en voz baja, y siguió caminando. Cuando salió de la casa, Rose subió a su coche. Solo allí se permitió romper a llorar de verdad, apoyando la frente contra el volante. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿Con sus padres? No, no podía decirle a su padre lo que había pasado. Nunca había aprobado su matrimonio con Javier. Le parecía demasiado rígido, demasiado calculador para su Ishwese. Con dedos temblorosos, Rose marcó el número de Cynthia. «¿Cynthia? Siento llamarte tan tarde. ¿Puedo ir a tu casa?» 20 minutos más tarde, Rose estaba en la puerta del piso de Cynthia. Su amiga, vestida con un pijama y una bata, se quedó atónita al verle la cara. «Dios mío, Rose, ¿qué te pasa?» Rose bajó la cabeza, sintiéndose de repente avergonzada. Nos peleamos con Javier. De mala manera». Cynthia la metió dentro y cerró la puerta. «¿Te ha pegado?» Podía oír la incredulidad en su voz. Rose asintió, y nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. «Cariño», Cynthia abrazó a su amiga. «Ven, te prepararé un té y hielo para tu mejilla». En la pequeña cocina de Cynthia, Rose se lo contó todo. Lo de la entrevista de trabajo, lo de la compra espontánea de alcohol caro, lo de la fiesta, lo de la pelea. Con cada palabra, sentía que se le quitaba algo de peso de encima. «Nunca se había comportado así», terminó. «Nunca me había levantado la voz, y mucho menos...». Cynthia escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Rose hubo terminado, preguntó en voz baja: «¿Y tú, Rose? Tú tampoco habías actuado nunca así, ¿verdad?» Rose levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «¿A qué te refieres?» «Quiero decir...». Cynthia eligió sus palabras con cuidado. «Claro que no hay excusa para que te pegue. Es inexcusable. Pero... realmente gastaste dinero que no tienes, ¿verdad? ¿Y te negaste a ver la realidad de la situación?» Rose sintió que una defensa se levantaba en su interior.
¿Estás de su parte? Estoy de tu parte, Rose. Siempre. Cynthia le cogió la mano. Por eso tengo que ser sincera contigo. Lo que ha pasado hoy ha sido horrible, pero no pasó en vano. Rose apartó la mano. ¿Así que fue culpa mía que me pegara? No, claro que no, dijo Cynthia con firmeza. La violencia nunca es la solución, y Javier debe responder de sus actos. Pero, Rose, en una relación siempre hay dos personas, y también son dos personas las que causan problemas. Rose se dio la vuelta, mirando por la ventana la ciudad de noche. Una parte de ella quería cerrarse en banda, rechazar todo lo que Cynthia estaba diciendo, pero la otra parte, la pequeña y silenciosa, sabía que su amiga tenía razón. No sabía que sería tan difícil conseguir trabajo, dijo finalmente. Pensé que tardaría un par de semanas, un mes como mucho. No estaba preparada para que mi carrera se viniera abajo. Tu carrera no está arruinada, replicó Cynthia con suavidad. Solo estás en transición, le pasa a todo el mundo. Pero yo no soy todo el mundo, dijo Rose. Siempre he tenido éxito, decidida, nunca he fracasado. Y por eso te cuesta más aceptar tu situación actual, asintió Cynthia. Pero, Rose, gastar dinero que no tienes no es una solución, es una forma de huir del problema. Rose guardó silencio, dejando que las palabras de su amiga penetraran en sus defensas. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó por fin. Dormir esta noche. Cynthia se levantó y empezó a preparar la habitación de invitados. Mañana, piensa, sobre lo que realmente quieres, sobre si estás dispuesta a trabajar en tu relación con Javier, si él está realmente arrepentido y dispuesto a cambiar, si estás lista para cambiar. ¿Y si no lo estoy?, preguntó Rose en voz baja. Entonces lo decidiremos mañana. Cynthia abrazó a su amiga. Te aseguro una cosa, siempre estaré aquí para ti. Decidas lo que decidas. Rose asintió agradecida, sintiendo que el cansancio llegaba en oleadas. Aquella noche lo había cambiado todo y no se había dado cuenta de las consecuencias. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a mirarse a sí misma y a sus actos. Y ese era el primer paso hacia algo nuevo, mejor o peor, pero sin duda diferente. La mañana en el piso de Cynthia pasó demasiado deprisa. Rose se despertó con la cabeza pesada y la mejilla izquierda dolorida. Los acontecimientos de la noche anterior le vinieron instantáneamente a la mente. La pelea, la bofetada, la precipitada huida de la casa. Se levantó despacio y se dirigió al espejo del cuarto de baño de invitados. El reflejo era decepcionante. Una pálida mancha púrpura se desdibujaba bajo su ojo izquierdo. No era un moratón enorme, pero sí lo bastante evidente como para plantearse preguntas. Rose se tocó la piel con los dedos y arrugó la nariz. ¿Cómo se encuentra? Cynthia apareció en la puerta del cuarto de baño con una taza de café. He estado mejor. Rose intentó sonreír, pero no le convenció. He hecho el desayuno. Y además, Cynthia le tendió el teléfono, ha llamado 5 veces durante la noche y 2 esta mañana. Rose cogió el teléfono. 8 llamadas perdidas de Javier y 3 mensajes de texto. Rose, por favor, cógelo. Tenemos que hablar. Sé que hice algo terrible. No hay perdón para mí, pero por favor, hazme saber que estás bien. Te quiero. No quería hacerte daño. Llámame cuando estés lista. Rose apagó el teléfono y colgó la pantalla. No estoy preparada, dijo en respuesta a la mirada interrogante de Cynthia. Su amiga asintió. Entiendo. ¿Planes para hoy? Rose se lo pensó un momento. No quería volver a casa. Quedarse en casa de Cynthia todo el día tampoco le parecía bien. Ella tenía su propia vida, su propio trabajo. Creo que iré a visitar a mi padre, dijo Rose. Hace siglos que no lo veo. ¿Se lo dirás?, preguntó Cynthia con cautela. ¿Lo que pasó? Rose negó con la cabeza. No, ya conoces a mi padre. Nunca ha aprobado mi matrimonio con Javier. Si se enterara,
señaló el moratón. No me imagino lo que haría. Quizás sea lo mejor, sugirió Cynthia. Javier debe darse cuenta de la gravedad de lo que ha hecho. Everett McQueen es un ex militar de carácter duro. Su sentido de la seriedad podría incluir miembros rotos, bromeó Rose sombríamente. Necesitas a alguien con quien hablar de esto, y no estoy segura de ser la persona adecuada para ello. ¿Por qué no?, dudó Cynthia. Porque os conozco demasiado bien a los dos, y no puedo ser completamente objetiva. Tu padre siempre estará de tu parte, pero también es un hombre adulto que puede darte una perspectiva que yo no tengo. Rose suspiró. Tal vez tengas razón, pero no le diré nada a menos que me lo pida. Después del desayuno, Rose se aseó lo mejor que pudo. Trató de cubrir el moretón con corrector, pero no pudo ocultarlo por completo. Cynthia le prestó unas gafas de sol que le ayudaron un poco, pero resultaban extrañas en un día nublado. «Llámame si necesitas algo», dijo Cynthia mientras acompañaba a su amiga hasta la puerta. «Y, Rose, intenta ser sincera contigo misma, ¿vale?» Rose asintió, aunque no estaba segura de estar preparada para esa sinceridad. La casa de Everett McQueen estaba a 30 minutos en coche del centro de South Bethany. Era una casa pequeña pero bien cuidada, de una sola planta, con el césped inmaculadamente cortado y una bandera americana en el porche. Desde la muerte de la madre de Rose, 5 años atrás, su padre había seguido manteniendo la casa en perfecto estado, como si Martha McQueen pudiera volver en cualquier momento para comprobar su trabajo. Rose aparcó en la entrada y se sentó en el coche durante unos minutos, haciendo acopio de ingenio. Hacía casi 2 meses que no venía, desde que había perdido su trabajo. No quería que su padre la viera así. Everett McQueen siempre estaba orgulloso de los éxitos de su hija y Rose temía decepcionarlo. Finalmente salió del coche y se dirigió a la puerta. Nada más llamar, la puerta se abrió de golpe y Everett apareció en el umbral, un hombre alto y esbelto de unos 60 años, con el pelo corto y canoso y porte militar. «¡Princesa!», exclamó, sonriendo ampliamente. ¡Qué sorpresa! Envolvió a su hija en un fuerte abrazo y por un momento Rose se sintió como una niña pequeña, protegida, querida, segura. «Hola, papá», dijo ella separándose. «He venido a verte. Espero no molestar. Nunca estorbas». Everett dio un paso atrás, dejándola entrar en la casa. «Estaba a punto de comer algo. ¿Quieres acompañarme?». Rose asintió y entró en el familiar salón. Era igual que cuando ella era niña. Un viejo sofá de cuero, una mesa de centro antigua, estanterías llenas de memorias de guerra y novelas de aventuras. En la repisa de la chimenea había fotos familiares. Martha y Everett el día de su boda, Rose con su vestido de graduación, un retrato familiar tomado el año anterior a la muerte de su madre. «Siéntate, voy a preparar unos sándwiches», dijo Everett, dirigiéndose a la cocina. Rose se quitó las gafas de sol y lo siguió. En la cocina, su padre sacaba afanosamente pan, jamón y queso de la nevera. «¿Cómo está Javier?», preguntó sin volverse. «¿No está contigo?». «Está ocupado en el trabajo», mintió Rose. «¿El sábado?». Everett le dirigió una rápida mirada. «¿Sigue siendo un adicto al trabajo entonces?». «Sí, sigue igual». Rose trató de mantener su voz informal. Everett se volvió hacia ella con el cuchillo del pan en la mano y se quedó inmóvil. Su mirada se clavó en la mejilla izquierda de su hija. «¿Qué le pasa?», preguntó en voz baja, y Rose sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué?». Trató de fingir que no entendía. «¿Esto?». Everett dejó el cuchillo a un lado y se acercó, tocándole suavemente la mejilla. «Un moratón. ¿De dónde había salido?». Rose dio un paso atrás. «No es nada. Es solo…». Golpeó la puerta del armario. Everett miró a su hija con una mirada larga y evaluadora.
En 30 años en el ejército, había visto suficiente violencia doméstica como para saber la diferencia entre un moratón accidental y un golpe. «No me mientas, Rose», dijo en voz baja pero con firmeza. «¿Fue Javier?» Rose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Quería mentir para proteger a su marido, pero no se atrevía a decirlo. En lugar de responder, se limitó a asentir. El rostro de Everett cambió al instante. La calidez y la amabilidad fueron sustituidas por una fría furia. Su mandíbula se apretó y un brillo peligroso apareció en sus ojos. «Ese hijo de puta», apretó los dientes. «Voy a matarlo». «Papá, por favor». Rose le puso la mano en el hombro. «No es lo que piensas». «¿Qué se supone que debo pensar?» La voz de Everett sonaba acerada. «Un hombre que pega a una mujer no es un hombre. Siempre supe que le pasaba algo». «Fue la primera vez», se apresuró a decir Rose. «Nunca antes había... Acabamos de tener una gran pelea». «No me importa lo mal que os hayáis peleado», le cortó Everett. «No hay excusa para levantar la mano contra una mujer. Jamás». Se dio la vuelta y se paseó por la cocina como un tigre atrapado. Rose podía ver cómo se le formaba un plan de acción en la cabeza. Metódico, calculador, militar. «Papá», intentó de nuevo, «no he venido por esto. No quiero que interfieras». «¿No te metas?» Everett se detuvo bruscamente. «Ha pegado a mi hija. Tendrá que responder por ello». «¿Y qué vas a hacer tú al respecto?» La voz de Rose tenía un deje de irritación. «Ir allí y darle una paliza. Entonces, ¿cómo vas a estar mejor?» Everett se quedó callado, sorprendido por sus palabras. Luego se hundió lentamente en su silla. «Cuéntamelo todo», dijo con más calma. «¿Qué ha ocurrido?» Rose respiró hondo y se sentó frente a él. No había planeado esta conversación, pero no había a dónde ir. Y tal vez Cynthia tenía razón. Necesitaba a alguien con quien hablar de esto, alguien que la amara incondicionalmente, pero que también pudiera aconsejarla desde su experiencia vital. «Perdí mi trabajo hace casi 2 meses», empezó. «Redujeron el personal de la agencia». «Sé que lo dijiste», asintió Everett. «Sí, pero... no te he contado lo difícil que fue encontrar un nuevo puesto. Envié currículos a unos 20 sitios. Tuve algunas entrevistas, pero no funcionó». Everett escuchó atentamente, sin interrumpir. «Javier me apoyó al principio. Dijo que, con mi experiencia, encontraría un nuevo puesto rápidamente, pero con el tiempo nada cambió. Y yo...» Rose vaciló, armándose de valor para confesar. «No fui muy sensata con el dinero». «¿Cómo que no?» Seguía gastando como si aún tuviera trabajo. Ropa nueva, maquillaje, cenas en restaurantes. Me convencía a mí misma de que era para mantener una imagen profesional, para las entrevistas de trabajo. Everett apretó los labios pero no dijo nada. «El mes pasado me compré un bolso de diseño por $1,800, continuó Rose con la mirada baja. «Era dinero reservado para una hipoteca». Javier estaba furioso, pero se contuvo. «Y ayer...» respiró hondo. «Ayer recibí otro rechazo. Me enfadé y compré alcohol caro. Monté una fiesta sin decírselo a Javier. Cuando llegó a casa del trabajo y vio esto. Y te pegó», terminó Everett, la ira de nuevo en su voz. «No enseguida», aclaró Rose. «Peleábamos mucho, nos gritábamos. Lo empujé. Y luego él me abofeteó». Everett guardó silencio, digiriendo la información. Su rostro permanecía impenetrable, pero Rose podía ver las emociones parpadeando en sus ojos: ira, frustración, preocupación. «Fui a casa de Cynthia», continuó Rose. «Me llamó toda la noche, pero no contesté». «Tenía razón», asintió Everett. Independientemente de las circunstancias, se había pasado de la raya. «Lo sé». Rose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pero no puedo evitar pensar que yo también tengo la culpa. Yo le llevé a ello». «No»,
dijo Everett con dureza. No eres responsable de sus actos, nunca justifiques la violencia. No lo hago, Rose negó con la cabeza. Pero tengo que reconocer que he contribuido a que nuestra relación haya llegado a este punto. Everett se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el patio trasero donde la pequeña Rose se había columpiado una vez en el columpio que él había construido para ella. Tu madre y yo, comenzó bruscamente, también solíamos pelearnos, a veces muy mal. Cuando volví de Irak, yo era una persona diferente, enfadado, impaciente. Martha sufrió por ello. Rose levantó la vista sorprendida. Su padre nunca había hablado de los problemas de su matrimonio. Hubo un momento, continuó Everett en voz baja, en que casi cruzo esa línea. Estaba furioso por algo estúpido, ni siquiera recuerdo qué era. Se me crispó la mano. No la golpeé, pero ella vio el movimiento, vio lo que podía hacer. Se volvió hacia su hija y Rose se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. Tu madre no dijo ni una palabra. Solo me miraba con esa mirada decepcionada. Y se marchó. Volvió 3 días después. Dijo que me daría otra oportunidad, pero que, si se me ocurría levantarle la mano, se iría para siempre. Y te llevaría con ella. Rose guardó silencio, sorprendida por la revelación. Fue un momento decisivo para mí, dijo Everett. Me apunté a terapia, aprendí a controlar mi ira, me convertí en un mejor marido y padre, porque me di cuenta de que podía perder lo más preciado que tenía. Se acercó a su hija y le cogió las manos. Lo que hizo Javier fue imperdonable, pero eso no significa que no pueda cambiar. La cuestión es si quiere hacerlo, y si tú quieres darle esa oportunidad. Rose miró a su padre, viéndolo bajo una nueva luz. Toda su vida lo había visto como un modelo de fortaleza y fiabilidad. Ahora veía en él tanto la vulnerabilidad como la capacidad de admitir errores. No lo sé, responde con sinceridad. Una parte de mí quiere marcharse y no mirar atrás. La otra parte recuerda todas las cosas buenas que pasaron entre nosotros y piensa que tal vez podríamos arreglarlo. Everett asintió. Nadie puede tomar esa decisión por ti, princesa, pero elijas lo que elijas, yo te apoyaré. Y sin embargo, su rostro volvió a endurecerse. Tengo que hablar con él. Papá, no. Rose le agarró del brazo. Solo conseguirás que las cosas sean más difíciles. No voy a utilizar la violencia si te refieres a eso, dijo Everett. Pero como tu padre, tengo que asegurarme de que comprende la gravedad de lo que está haciendo y de las consecuencias si vuelve a ocurrir. Rose veía que era imposible hacerle cambiar de opinión, y tal vez ella no quería. Una parte de ella deseaba que Javier viera el dolor que le había causado no solo a ella, sino a toda su familia. De acuerdo, dijo por fin. Pero, por favor, sé civilizado. Siempre soy civilizado. Everett sonrió ligeramente, pero sus ojos permanecieron serios. Es que a algunas personas les intimida mi civismo. Prepararon juntos el almuerzo, simples sándwiches y ensalada, y la conversación derivó hacia temas más neutros. Everett habló de los proyectos de reforma de su casa, de los viajes de pesca con sus amigos y de una nueva vecina que parecía interesarse por él. Me trae tartas todas las semanas, dijo, un poco avergonzado. Dice que hace demasiadas para una sola persona. Deberías invitarla a cenar, sonrió Rose, contenta por la oportunidad de distraerse de sus propios problemas. Ya veremos, respondió Everett con evasivas. Después de cenar, Rose ayudó a su padre a fregar los platos y salieron al porche trasero con tazas de café. El día era fresco pero soleado, y el viejo columpio crujía silenciosamente con el ligero viento. «Puedes quedarte aquí si quieres», dijo Everett. «Tu habitación siempre te está esperando». Rose sonrió agradecida. «Gracias, papá, pero creo que será mejor que vuelva a casa de Cynthia, al menos por esta noche». «Lo que tú digas», asintió. «Pero la oferta sigue en pie.
Cuando Rose estaba a punto de marcharse, Everett la abrazó con fuerza. «Estoy orgulloso de ti, princesa», dijo en voz baja. «Eres fuerte, como tu madre». Rose sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «No me siento fuerte», admitió. «La fuerza no consiste en no caerse», replicó Everett. «Consiste en levantarte cada vez que te caes». Rose asintió y se apartó. «Llámame antes de ir a casa de Javier, ¿vale? Quiero hablar con él yo primero». «De acuerdo», aceptó Everett, aunque estaba claro por la expresión de su rostro que dudaba de lo acertado de aquella decisión. «Pero si vuelve a hacerte daño...» «Lo sé, papá», sonrió Rose débilmente. «Lo encontrarás y le harás desear no haber nacido». «Exacto», asintió Everett con seriedad. En el coche, Rose encendió el teléfono y vio unas cuantas llamadas perdidas más de Javier y un nuevo mensaje. «No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que soy consciente de que he hecho algo imperdonable. Y si decides alejarte, lo entiendo, pero si hay la más mínima posibilidad de que podamos arreglarlo, por favor, házmelo saber. Te quiero, Rose, y lo siento mucho». Rose se quedó mirando la pantalla durante un largo momento, sintiendo las diferentes emociones que luchaban en su interior. Rabia, dolor, anhelo, amor. No estaba preparada para responder. Ahora no. Pero, por primera vez desde la pelea, se permitió pensar que tal vez su matrimonio aún pudiera salvarse, si ambos estaban dispuestos a trabajar sobre sí mismos y sus errores. Mientras tanto, en su casa del sur de Betania, Javier Prescott estaba sentado en el salón en penumbra, mirando el teléfono que llevaba horas en silencio. A su lado yacía un libro desplegado sobre el control de la ira que había comprado esta mañana en la librería. Había pasado la noche en vela, repitiendo una y otra vez la escena de la pelea. El momento en que su mano se levantó como si fuera independiente de su voluntad. La conmoción y el dolor en los ojos de Rose, su propio horror al darse cuenta de lo que había hecho. Javier nunca se había considerado un hombre violento. Había crecido en una familia donde su padre nunca le levantó la mano a su madre, donde los conflictos se resolvían hablando, a veces duramente, pero siempre con palabras, no con acciones. ¿Cómo pudo caer tan bajo? El estrés en el trabajo, las presiones financieras, la frustración por el comportamiento de Rose eran todos factores, pero no excusas, nunca excusas. El teléfono vibró y a Xavier le dio un vuelco el corazón. Pero no era una llamada de Rose, sino un aviso del banco sobre un débito. Suspiró y guardó el teléfono. ¿Y si nunca volvía? ¿Y si lo echaba todo a perder con una acción precipitada? Javier no podía culpar a Rose si decidía marcharse, pero pensar en la vida sin ella era insoportable. Aún así, si querían continuar su relación, muchas cosas tendrían que cambiar. Él debía aprender a controlar su ira, pero Rose también debía aprender responsabilidad financiera. Sus problemas empezaron mucho antes de anoche. Javier se levantó y se acercó a la ventana mirando al exterior. En algún lugar estaba su mujer, probablemente tomando una decisión sobre su futuro. Lo único que podía hacer ahora era esperar, y esperar que su peor error no fuera el final de todo entre ellos. Everett McQueen aparcó su destartalada camioneta frente a la casa de su hija y su yerno a las 7 de la tarde de un lunes. Había elegido a propósito una hora en la que estaba seguro de que Javier ya había vuelto del trabajo. Apagó el motor y se quedó un momento pensativo. Contrariamente a lo que le había prometido a Rose, no la había llamado antes de su visita. Everett sabía que su hija intentaría disuadirle o, peor aún, avisaría a Javier, y quería pillar a su yerno con la guardia baja, ver su reacción real, no un discurso de defensa preparado. El ex militar comprobó metódicamente su aspecto por el retrovisor. Camisa bien planchada, rostro bien afeitado. Quería que Javier no le viera como un padre enfadado, sino como un hombre que había venido con un propósito y pretendía conseguirlo.
no estaba tan lejos de la verdad. Everett salió del coche y caminó con paso decidido hacia la puerta principal. Pulsó el timbre y oyó su melodioso sonido en el interior de la casa, seguido de pasos. La puerta se abrió y Javier Prescott apareció en el umbral. Everett observó su aspecto arrugado, la cara sin afeitar, bolsas bajo los ojos, el pelo ligeramente despeinado, signos de una noche en vela. Bien, pensó Everett, que sufra. ¿Everett? La sorpresa en el rostro de Xavier fue rápidamente sustituida por comprensión y luego por recelo. ¿Has estado hablando con Rose? No era una pregunta, era una afirmación. ¿Puedo pasar?, preguntó Everett, ignorando el comentario de su yerno. Javier retrocedió en silencio, dejando entrar a su suegro en la casa. Pasaron al salón, donde Everett observó las señales de una fiesta que, al parecer, Javier no había tenido tiempo de limpiar. Botellas de vino vacías en un rincón, una copa olvidada en el alféizar. «Siéntate», le ofreció Javier señalando el sofá. «¿Te traigo algo? ¿Un café? ¿Whisky?» «Nada, gracias», lo interrumpió Everett, permaneciendo de pie. «No estoy aquí para charlas». Javier asintió y también se puso en pie, como preparándose para una pelea. «Sé por qué estás aquí», dijo en voz baja, «y no voy a poner excusas». «Eso está bien». Everett lo miró fríamente. «Porque no hay excusas para lo que has hecho». Cambió deliberadamente a «tú», descartando la formalidad que habían mantenido durante los 5 años de matrimonio de Javier y Rose. «Lo sé». Javier bajó la cabeza. «Cometí un error imperdonable, y si Rose decide marcharse, lo entenderé». «¿Lo entenderás?» «Qué generoso». El sarcasmo en la voz de Everett podría haber cortado vidrio. «Mi hija vino a mí con un moretón en la cara, un moretón que tú dejaste. El hombre que juró amarla y cuidar de ella». Javier levantó la vista, y Everett vio una mezcla de vergüenza y desesperación en sus ojos. «No he venido solo a expresar mi disgusto», continuó Everett, dando un paso adelante. «He venido a advertirte. Si vuelves a ponerle la mano encima a mi hija, tendrás problemas. Y eso no es una amenaza, Javier. Es una promesa». Javier le sostuvo la mirada. «Nunca volveré a hacerle daño», dijo con firmeza. «Jamás. Esa es una promesa que puedo hacer». «Palabras», le quitó importancia Everett. «Todo el mundo hace promesas. No todo el mundo cumple su palabra». «Tienes razón», asintió Javier. «Por eso me apunté a terapia de control de la ira. La primera sesión es mañana». Everett parpadeó. No esperaba aquella respuesta. Era una medida razonable que pensaba sugerir él mismo si su yerno mostraba algún signo de remordimiento. «De acuerdo», dijo tras una pausa. «Pero no es suficiente. Estas cosas no ocurren porque sí. ¿Qué ha pasado?» Javier se pasó la mano por el pelo y suspiró pesadamente. «¿Quieres sentarte? No es una conversación breve». Everett vaciló. Una parte de él quería decir simplemente lo que pensaba de su yerno y largarse. Pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que la situación no era blanca o negra. Rose había reconocido su propio papel en el conflicto, y si quería ayudar a su hija, necesitaba comprender el panorama completo. «De acuerdo», dijo por fin Everett y se sentó en la silla. Javier se dejó caer en el sofá de enfrente. «En primer lugar, quiero que sepas que soy plenamente consciente de que he hecho algo imperdonable. Independientemente de las circunstancias, no tenía derecho a levantar la mano contra Rose, y viviré con esa culpa el resto de mi vida». Everett asintió pero no dijo nada. «Pero nuestros problemas empezaron mucho antes de aquella noche», continuó Javier. «Cuando Rose perdió su trabajo, estaba seguro de que se trataba de una dificultad temporal. Con su experiencia y su talento, debería haber encontrado un nuevo puesto rápidamente. Pero el mercado está difícil ahora, y las semanas se han convertido en meses». «No es culpa suya», señaló Everett.
No, ella no tiene la culpa de que la hayan despedido ni de que sea difícil encontrar trabajo, coincide Javier. Pero la forma en que reaccionó ante la situación... ¿Sabes que seguía gastando dinero como si nada hubiera cambiado? Mencionó algo sobre un bolso, admitió Everett a regañadientes. No solo el bolso, sacudió la cabeza Javier. Ropa nueva cada semana, salones de belleza, restaurantes. Intenté hablar con ella del tema, pero se tomaba cualquier mención al presupuesto como un insulto personal. Se levantó y se acercó al escritorio donde había una pila de papeles. Javier sacó varias hojas y se las tendió a Everett. Este es el presupuesto de los 3 últimos meses y los extractos de la tarjeta de crédito de Rose. Everett cogió los papeles de mala gana y empezó a hojearlos. Las cifras hablaban por sí solas. Los gastos de Rose estaban muy por encima de lo que podían permitirse en su situación actual. No te estoy enseñando esto para desprestigiar a Rose, dijo Javier, viendo cómo la cara de su suegro se volvía cada vez más sombría. Te lo enseño para que entiendas que ambos cometimos errores. Yo perdí el control en un momento de ira, y eso es imperdonable. Pero Rose ignoró la realidad durante meses y se negó a asumir su responsabilidad. Everett dejó los papeles a un lado y miró a su yerno con una mirada larga y evaluadora. ¿La quieres?, preguntó de repente. Más que a la vida, respondió Javier sin vacilar. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Everett asintió, como si decidiera algo por sí mismo. Tu familia, tu padre. Nunca le puso la mano encima a mi madre, dijo Javier con firmeza. Y eso hace que lo que hice sea aún más vergonzoso. Yo no tuve ese ejemplo. Simplemente estallé, en el peor momento posible. Everett suspiró y bruscamente comenzó a narrar. Cuando regresé de mi segunda misión en Irak, yo era una persona diferente, enojado, impaciente. Todo me irritaba. Martha, la madre de Rose, intentó ayudarme, pero yo la aparté. Un día tuvimos una gran pelea. Ella dijo algo, ni siquiera recuerdo qué fue, y yo... tartamudeó, casi la golpeó. No lo hice, pero mi mano dio un tirón, y ella lo vio. Javier escuchaba atentamente, claramente sorprendido por esta revelación. Martha se marchó, continuó Everett. Volvió 3 días después y me dijo que me daría otra oportunidad, pero que, si se me ocurría levantarle la mano, se iría para siempre, y se llevaría a Rose con ella. ¿Qué has hecho?, preguntó Javier en voz baja. Fui a terapia, sonrió Everett débilmente. A los militares no les gusta hablar de ello, pero yo sabía que necesitaba ayuda. Aprendí a controlar mi ira, aprendí a hablar de mis sentimientos en lugar de explotar. Eso salvó nuestro matrimonio y me convirtió en un mejor padre para Rose. No te digo esto para justificar lo que hiciste, te lo digo para que te des cuenta de que la gente puede cambiar, si realmente quieren hacerlo. Javier asintió. Quiero cambiar, y haré lo que haga falta. Bien, Everett se puso en pie. Porque mi hija se merece algo mejor, y si no puedes ser lo mejor para ella, será mejor que te vayas ya. Lo entiendo. Javier también se puso en pie. Pero Rose también tiene que cambiar. Su irresponsabilidad financiera... Eso es cosa de los dos, interrumpió Everett. No voy a inmiscuirme en esa parte de vuestras vidas, pero quiero que sepáis que si Rose decide daros una segunda oportunidad, yo la apoyaré, pero te estaré vigilando, y si vuelves a hacerle daño... Lo entiendo, asintió Javier, y te agradezco tu comprensión. No todos los probadores serían tan comedidos. Oh, yo no soy comedido. Everett se permitió una leve sonrisa. Solo soy disciplinado. No confundas una cosa con la otra. En ese sentido, Everett se dirigió a la salida. Se detuvo en la puerta y dijo sin volverse: «Llámala. Está esperando». Javier asintió, aunque su suegro no pudo verlo. «Gracias, señor». Cuando la puerta se cerró tras Everett, Javier respiró hondo.
La conversación no había salido como él esperaba. Estaba preparado para gritos, amenazas, incluso enfrentamientos físicos, pero no para comprensión, no a una historia que resonaba tanto con su propia situación. Volvió al salón y cogió el teléfono. Era hora de hacer lo que había estado posponiendo por miedo: llamar a Rose y pedirle una reunión. Una conversación real en la que ambos pudieran analizar honestamente sus errores y decidir si su matrimonio tenía futuro. Al mismo tiempo, en una pequeña boutique llamada Cynthia Oaks Designs, en el centro de South Bethany, Rose estaba sentada en una silla alta cerca del mostrador, observando cómo su amiga atendía a una clienta, una elegante mujer de mediana edad que elegía un pañuelo. «Este tono resaltará maravillosamente el color de tus ojos», dijo Cynthia, mostrando un pañuelo de seda en un delicado lila. «Y combina muy bien con su nuevo abrigo». La clienta sonrió y asintió. «Tienes razón, me lo llevo. Y también me llevo el geométrico». «Gran elección». Cynthia envolvió las compras con profesionalidad y pasó la tarjeta del cliente por el terminal. Cuando la puerta se cerró tras ella, Cynthia se volvió hacia Rose. «¿Ves? Nada complicado. Y no hay nada de magia. Solo tienes que sentir lo que el cliente realmente necesita y ayudarle a encontrarlo». Rose asintió, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Aquella mañana había llamado a su padre para ver si había hablado con Javier y se había sorprendido al comprobar que Everett aún no había hablado con su marido. Ahora esperaba, nerviosa ante la idea de la inevitable confrontación. ¿Me estás escuchando?» Cynthia agitó la mano delante de la cara de su amiga. «Lo siento». Rose sonrió con culpabilidad. «Estoy un poco preocupada por lo que tu padre pueda hacerle a Javier», terminó Cynthia por ella. «Sí», admitió Rose. «Papá prometió ser civilizado, pero ya sabes que su porte militar esconde puro fuego cuando se trata de su princesa», asintió Cynthia, comprensiva. «No te preocupes, Javier es un tipo listo, no empeorará las cosas». «Eso espero», suspiró Rose. Cynthia se dirigió a la puerta de la boutique y cambió el cartel de «abierto» a «cerrado». «Es hora de comer», anunció. «Y tú y yo tenemos que hablar seriamente». Se dirigieron a una pequeña sala de descanso situada detrás de la tienda, donde Cynthia sacó de la nevera 2 recipientes con ensalada y 2 botellas de agua. «He estado pensando en tu situación», comenzó mientras se sentaban a la mesa. «¿Y?» Rose miró a su amiga con aprensión. «Y quiero ofrecerte un trabajo», dijo Cynthia sin rodeos. «No un trabajo de caridad, sino un trabajo de verdad, con un sueldo de verdad». Rose parpadeó sorprendida. «¿Aquí? ¿En una boutique?» «Sí», asintió Cynthia. «Llevo mucho tiempo queriendo contratar a una ayudante. El negocio está creciendo, hay más clientes y no puedo arruinarme. Podrías trabajar como dependienta 3 o 4 días a la semana. Eso te daría unos ingresos estables mientras buscas un trabajo en marketing». Rose dejó el tenedor a un lado, reflexionando sobre la sugerencia. Su primer instinto fue negarse. ¿Un trabajo de marketing? ¿Después de un alto cargo de marketing en una prestigiosa agencia? Le pareció un paso atrás, casi una humillación. Pero entonces recordó una conversación con su padre, su historia sobre cómo había superado su orgullo para salvar su matrimonio. Y, sinceramente, ¿no había sido en parte su orgullo lo que había llevado la situación con Javier a un punto crítico? ¿En qué medida?, preguntó por fin. $15 la hora más la comisión de ventas, contestó Cynthia. No es una fortuna, pero no está mal para empezar. Y Rose se inclinó hacia adelante. Es solo temporal, hasta que encuentres lo que realmente quieres hacer. Rose negó con la cabeza. «No puedo pedirte que...». «No me lo estás pidiendo», interrumpió Cynthia. «Me estoy ofreciendo, y, francamente, necesito ayuda. Así que todos salimos ganando».
Rose golpeó pensativamente el recipiente con el tenedor. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo finalmente. Si Javier me hubiera ofrecido un trabajo de ventas hace un mes, habría montado un escándalo. Habría dicho que no creía en mí, que quería humillarme. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que no se trata de orgullo, se trata de responsabilidad, suspiró Rose. He estado actuando como una niña mimada. Me negué a aceptar la realidad, y al final llevé la situación al punto en que le tembló la voz, y Cynthia le cogió la mano rápidamente. Oye, que tú lo hicieras mal no excusa lo que hizo Javier. Nunca. Lo sé, asintió Rose. Pero si quiero seguir adelante, con o sin él, tengo que ser sincera conmigo misma. Y la verdad es que yo también he cometido errores graves. Cynthia sonrió. Es una actitud muy madura. ¿Y qué hay del trabajo? Rose respiró hondo y asintió. Estoy de acuerdo. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana mismo, se alegró Cynthia. Te lo enseñaré todo. La caja registradora, el inventario, cómo trabajar con los clientes. No es nada del otro mundo. Ya le cogerás el truco. Siguieron comiendo, hablando de los detalles del futuro trabajo de Rose. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Sí, no era su sueño. Sí, el sueldo era considerablemente inferior al que estaba acostumbrada a recibir, pero era un paso adelante, de la inacción y la negación a la aceptación y la responsabilidad. Después de comer, Cynthia volvió a la tienda y Rose se quedó en la sala de descanso, comprobando su teléfono. No había llamadas ni mensajes de Javier ni de su padre. No sabía si eso era buena o mala señal. De repente, el teléfono vibró en su mano. El nombre de su padre apareció en la pantalla. ¿Papá? Rose contestó de inmediato. ¿Has hablado con él? Sí. La voz de Everett sonaba tranquila, lo que sorprendió a Rose. Acabo de llegar de allí. ¿Y? Contuvo la respiración. Tú... Hablamos, dijo Everett, como adultos, sin violencia, si es eso lo que te preocupa. Rose exhaló un suspiro de alivio. Gracias, papá. ¿Qué te dijo? Muchas cosas, dijo Everett en voz baja. Pero lo principal es que se ha apuntado a una terapia de control de la ira. La primera sesión es mañana. ¿De veras? Rose estaba realmente sorprendida. No esperaba que Javier diera pasos tan concretos. Sí, confirmó Everett. Y Rose, no solo hablamos de lo que hizo, sino sobre lo que nos ha llevado a esta situación. Mis gastos, adivinó Rose. Sí, me enseñó tu presupuesto y los extractos de tus tarjetas de crédito. Rose sintió que el color le inundaba la cara. ¿Y qué te parece? Creo que ambos tienen mucho que discutir, respondió Everett con diplomacia. Pero, princesa, si de verdad quieres salvar este matrimonio, tú también vas a tener que cambiar. Rose asintió, aunque su padre no podía verlo. Lo sé, papá, y yo ya he empezado. Cynthia me ofreció un trabajo en su boutique. Lo acepté. ¿Un trabajo de ventas? Pude oír la sorpresa en la voz de Everett. Sí, no es el trabajo de mis sueños, pero es un comienzo, un ingreso estable mientras busco algo en mi campo. Estoy orgulloso de ti, Rose. Había auténtica calidez en la voz de su padre. Es una decisión muy madura. Gracias, papá. Rose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Entonces, ¿crees que debería hablar con Javier? Es tu decisión, princesa. Pero si me pides mi opinión, sí. Creo que ambos necesitan sentarse y tener una conversación honesta sobre lo que pasó, sobre lo que queréis, y si ambos estáis dispuestos a trabajar en vosotros mismos para salvar este matrimonio. ¿Y si... Rose dudó. ¿Y si vuelve a hacerlo? No se atrevería, dijo Everett con firmeza. Le he dejado muy claro lo que ocurrirá si vuelve a ponerte la mano encima. Pero, Rose, no creo que eso vaya a ocurrir. Está realmente arrepentido. Y, lo que es más importante, se da cuenta de que tiene que cambiar.
Rose respiró hondo. Gracias, papá, por hablar con él y por no matarlo. Everett se rió. Fue más difícil de lo que crees, pero me alegro de haber aguantado. No es un mal hombre, Rose. Simplemente cometió un error. Todos lo cometimos. Después de su conversación con su padre, Rose se sentó mirando su teléfono, pensando en su próximo movimiento. Si Javier realmente se había apuntado a terapia, si estaba realmente arrepentido, quizá al menos deberían haber hablado. No estaba preparada para perdonarle. Ahora mismo no. Quizá nunca del todo, pero estaba dispuesta a escuchar y, lo que era más importante, a hablar de sus propios errores, de su papel en el conflicto. Cynthia miró hacia la habitación. ¿Estás bien? Pareces pensativa. Papá habló con Javier, contestó Rose. En paz. ¿Y? Y creo que tengo que hablar con él. Rose miró a su amiga. Javier se ha apuntado a una terapia de control de la ira. La primera sesión es mañana. Cynthia silbó. Vaya, eso es inesperado. Sí, asintió Rose. Y me hace pensar que tal vez realmente quiera cambiar. ¿O quiere que pienses eso?, dijo Cynthia con cautela. Tal vez. Rose se encogió de hombros. Pero nunca lo sabré a menos que hable con él. Cynthia asintió. Es tu decisión, y yo te apoyaré elijas lo que elijas. Pero ten cuidado, ¿vale? Y recuerda que siempre puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Gracias. Rose abrazó a su amiga. Por todo. Por el refugio, por el apoyo, por el trabajo. ¿Para qué más necesitas amigos? Cynthia le dio una palmadita en la espalda. Ahora volvamos a la tienda. Te enseñaré cómo funciona la caja registradora antes de volver a abrir. Rose asintió y siguió a su amiga al interior de la boutique, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Miedo por la conversación que se avecinaba con Javier. Alivio porque su padre no había provocado un baño de sangre. Vergüenza por su comportamiento en el pasado, pero, sobre todo, determinación. Determinación para asumir por fin la responsabilidad de su vida y sus decisiones. Para Rose, su primera semana en la boutique de Cynthia fue una revelación. Estaba acostumbrada a las estrategias de marketing, las presentaciones y el análisis de datos, pero ahora estaba detrás del mostrador, ayudando a los clientes a elegir accesorios y ropa, trabajando en la caja registradora y aprendiendo a procesar los pagos. Era una experiencia totalmente nueva, a la vez desalentadora y extrañamente refrescante. Al final del tercer día, Rose se dio cuenta de que le gustaba la interacción directa con los clientes. No había políticas corporativas, largas reuniones ni correos electrónicos interminables. Era solo ella, el cliente y un momento de contacto humano. Aprendes increíblemente rápido, comentó Cynthia cuando cerraron la tienda el viernes por la noche. Los clientes te adoran. ¿De verdad? Rose no pudo contener una sonrisa. Temía que se me diera fatal. ¿Sabes que estás haciendo bien lo más importante? Cynthia empezó a apagar las luces de los escaparates. Tú escuchas a la gente. Escuchas de verdad, no solo esperas tu turno para hablar. Es un talento poco común. Rose pensó en esas palabras. ¿Estaba realmente escuchando a Javier cuando hablaba de finanzas? ¿O simplemente lo ignoraba, pensando que era mezquino y controlador? Ahora, de pie en medio de la pequeña boutique, con su primer sueldo ganado por cuenta propia en el bolsillo, Rose veía la situación de otra manera. $1,200 a la semana le parecían ahora una suma importante, no porque nunca hubiera ganado más que eso, lo había hecho, sino porque ese dinero representaba algo nuevo, independencia, responsabilidad, un nuevo comienzo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Cynthia dándose cuenta de su mirada distante. En el dinero, respondió Rose con sinceridad. En lo diferente que lo veo ahora. Mis primeros $15 por hora me parecen más significativos que mis últimos 6,000 al mes en la agencia. Cynthia asintió comprensiva. Porque te lo has ganado de verdad, con tus propias manos, con tu propio trabajo.
Sí, suspiró Rose. Y ahora entiendo por qué Javier estaba tan enfadado. Me gasté el dinero que ganó sin pensar en el esfuerzo que le costó. ¿Hablaste con él?, preguntó Cynthia con cautela. Aún no, Rose negó con la cabeza. Pero creo que ya es hora. No podemos evitarnos para siempre. De hecho, no estaban exactamente evitando el contacto. Javier le había enviado varios mensajes la semana pasada, discretos, respetuosos, sin presiones. Decía que había empezado terapia, que dormía en casa pero que estaba dispuesto a marcharse si Rose quería volver a su casa sin su presencia. No pidió una reunión, dejándole a ella la decisión. Voy a ir a verle hoy, dijo Rose, tomando su decisión en ese mismo momento. Tenemos que hablar cara a cara. ¿Estás segura? Cynthia sonaba preocupada. ¿No sería mejor en un lugar público, para empezar? No, dijo Rose con firmeza. Deberíamos hablar en casa, a solas, sobre cosas que no deberíamos discutir en la mesa de un café. Cynthia asintió. De acuerdo, pero llámame después, ¿vale? Solo para que sepa que todo va bien. Lo prometo. Rose abrazó a su amiga. Gracias por todo, Cynthia, por el refugio, por el trabajo, por el apoyo. De nada, le devolvió el abrazo Cynthia. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Media hora más tarde, Rose estaba delante de la puerta de su casa, armándose de valor para entrar. Era una sensación extraña tener miedo de entrar en su propia casa, sin saber lo que le esperaba detrás de la puerta. Finalmente respiró hondo e introdujo la llave en la cerradura. El interior estaba silencioso e inusualmente limpio. Rose entró cautelosamente en el salón y miró a su alrededor. Ya no quedaban rastros de la fiesta, todas las superficies estaban limpias. Sobre la mesita había un jarrón con sus lirios favoritos. ¿Rosa? Javier apareció de la cocina secándose las manos con una toalla. Parecía a la vez sorprendido y receloso, como si no supiera cómo reaccionar. «Hola», dijo Rose repentinamente incómoda. «He pensado que deberíamos hablar». «Claro», asintió Javier. ¿Te apetece un té o café?» «Un té estaría bien», dijo Rose, quitándose la chaqueta y siguiendo a su marido hasta la cocina. Se quedaron en silencio mientras Javier preparaba el té, un ritual demasiado familiar para ser perturbado por una conversación. Rose se sentó a la mesa de la cocina, observando los precisos movimientos de su marido, la misma mesa en la que habían discutido, las mismas manos, una de las cuales la había golpeado. Sin embargo, ahora todo parecía diferente, como si hubieran pasado años en lugar de días. Javier le puso delante una taza de té de manzanilla, su favorito, y se sentó enfrente, sosteniendo su taza con ambas manos como para calentarse. «No sé por dónde empezar», dijo en voz baja. «Excepto que lo siento mucho, Rose. Lo siento muchísimo». Rose asintió, mirándose las manos. «Lo sé. Y yo también lo siento». «No», Javier negó con la cabeza. «No equipares nuestros errores. Lo que yo hice no tiene excusa». «No te estoy excusando». Rose levantó la cabeza. «Pero tengo que aceptar mi parte de responsabilidad por cómo hemos llegado a este punto». Javier la miró detenidamente, como si la viera por primera vez. «Has cambiado», dijo por fin. «En esta semana». «Sí», convino Rose. «Supongo que sí». Tomó un sorbo de té, reflexionando. «Trabajo para Cynthia», dijo. «En su boutique. Soy dependienta». Javier estaba claramente sorprendido, pero intentó disimularlo. «Eso es, bueno, ¿qué te parece?» «Me gusta sorprendentemente bien». Rose sonrió ligeramente. «No es marketing, por supuesto, pero hay algo honesto en este trabajo. Es directo. Puedo ver los resultados de mi trabajo inmediatamente». «Me alegro», dijo Javier con sinceridad. «Me alegro de verdad». Hubo una pausa. Ambos se dieron cuenta de que se les habían acabado las frases hechas y que era hora de ir al grano. «He empezado terapia», dijo Javier. «Control de la ira. Ya he tenido 2 sesiones».
Lo sé, asintió Rose. Papá dijo. Tu padre... Javier se detuvo buscando palabras. Te quiere mucho. Sí. Rose se permitió una leve sonrisa. Estaba dispuesto a matarte. Yo no le culparía. Javier bajó la mirada. Si yo fuera él, sentiría lo mismo. Hubo otra pausa. Rose respiró hondo. Javier, lo que hiciste, lo cambió todo entre nosotros. ¿Lo entiendes, verdad? Sí, asintió sin levantar la vista. Lo comprendo. No sé si alguna vez podré olvidar por completo aquel momento, o confiar en ti por completo como antes. Lo entiendo, repitió Javier, y Rose pudo ver los nudillos blancos de sus dedos aferrando la taza. Pero, continuó ella, y Javier levantó la vista, su mirada centelleante de esperanza. También entiendo que nuestros problemas empezaron mucho antes de aquella noche, y que yo tengo mi parte de responsabilidad. Tomó otro sorbo de té, reuniendo fuerzas para una confesión. Fui irresponsable. Con el dinero, con nuestro futuro. Me negué a aceptar la realidad y actué como si nada hubiera cambiado, cuando en realidad todo había cambiado. Gasté dinero que no teníamos y te culpé cuando intentaste razonar conmigo. Podía haber sido más paciente, dijo Javier en voz baja, más comprensivo. Estabas pasando por un momento difícil. Sí, así es, asintió Rose. Pero eso no excusa mi comportamiento. Los adultos no reaccionan al estrés acumulando deudas y organizando fiestas sin avisar. Javier sonrió ligeramente. Mi terapeuta dice que lo importante no es lo que sentimos, sino cómo expresamos esos sentimientos. Yo sentía decepción y miedo por nuestro futuro económico, por nuestro matrimonio, pero lo expresé de la peor manera posible. Yo también, asintió Rose. Temía que mi carrera estuviera arruinada, que nunca encontrara otro trabajo del mismo nivel. Y en lugar de hablar honestamente de ello contigo, empecé a comprar autoafirmaciones. Demostrarme a mí misma que seguía siendo la Rose McQueen de éxito que siempre había sido. Se miraron el uno al otro con una nueva comprensión, no un perdón completo, sino una comprensión de cómo habían llegado a este punto. ¿Y ahora qué?, preguntó Xavier. Lo entenderé perfectamente si decides que es mejor que nos separemos. Rose lo miró durante un largo rato, sopesando los pros y los contras. Recordó su primer encuentro, su boda, los momentos felices que habían compartido, y luego recordó aquella noche, la mano de él levantada con rabia. ¿Podría olvidarlo alguna vez? ¿Podría volver a confiar en él? No lo sé, sé sincera. Pero sí sé que no quiero tomar una decisión tan importante de forma precipitada. Los dos hemos cometido errores, y quizá los dos merezcamos una oportunidad para solucionarlos. El alivio en el rostro de Javier era casi doloroso. Haré lo que haga falta, Rose, te lo juro. Terapia de pareja, lo que sea. La terapia de pareja es una buena idea, asintió Rose. Pero antes de continuar con nuestro matrimonio, tenemos que establecer algunas reglas básicas. Por supuesto, Javier se enderezó, dispuesto a escuchar. En primer lugar, si vuelves a levantarme la mano, me iré, inmediatamente y para siempre, sin segundas oportunidades. Me parece justo, asintió Javier. No habría esperado otra cosa. En segundo lugar, seguiré trabajando para Cynthia, al menos hasta que encuentre algo en mi campo, y contribuiré con mi parte a nuestro presupuesto. Bien, volvió a asentir Javier. Tercero, Rose respiró hondo. Admito mi irresponsabilidad financiera y prometo cambiar. Nada de compras impulsivas, nada de fiestas caras sin discutir. Devolveré el bolso de Prada y utilizaré el dinero para pagar parte de la deuda de mi tarjeta de crédito. Esa fue quizá la promesa más difícil de hacer. Ese bolso representaba su antigua vida, su antigua Rose. Pero quizá había llegado el momento de dejar atrás esa versión de sí misma y encontrar una nueva, más responsable, más madura. No tienes por qué hacerlo, empezó Javier, pero Rose negó con la cabeza. Sí, tengo que hacerlo.
No se trata solo de dinero, Javier. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Sobre todo cuando es difícil. Javier la miró con renovado respeto. Vale. ¿Y qué más? Transparencia financiera total, continuó Rose. Sin secretos. Presupuestamos juntos. Decidimos juntos los gastos importantes. De acuerdo, asintió Javier. Y por mi parte, prometo seguir con la terapia el tiempo que haga falta. También prometo ser más abierto a la hora de expresar mis sentimientos, en lugar de guardármelo todo hasta el punto de estallar. Rose asintió. Eso es importante. Los dos tenemos que aprender a comunicarnos mejor. Se miraron al otro lado de la mesa. Dos personas que se habían hecho daño, pero que aún esperaban encontrar un camino de sanación. Te quiero, Rose, dijo Javier en voz baja. Pase lo que pase, y voy a hacer todo lo que pueda para ser mejor. Por ti, por nosotros. Rose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo también te quiero, pero eso no es suficiente ahora. Necesitamos tiempo y mucho trabajo para reconstruir lo que hemos destruido. Lo entiendo, asintió Javier. Y estoy dispuesto a esperar. Estoy dispuesto a trabajar durante el tiempo que haga falta. Bien, sonrió Rose débilmente. Entonces supongo que podemos intentarlo. Ella no se arrojó a sus brazos. No hubo reconciliación apasionada. En lugar de eso, se sentaron a la mesa de la cocina, bebieron té y discutieron los detalles prácticos de su nuevo comienzo. Cuándo empezar el asesoramiento de pareja, cómo reestructurar el presupuesto, qué hacer con las compras de diseño de ella. No era romántico, pero sí sincero. Y tal vez en esa sinceridad residiera su única oportunidad de futuro. A la mañana siguiente, Rose llamó a su padre para informarle de su decisión. ¿Estás segura? Everett parecía preocupado. Nadie te juzgará si decides irte. Lo sé, papá, contestó Rose. Y no estoy diciendo que todo esté bien ahora, es que creo que ambos merecemos una oportunidad para arreglar lo que hemos roto, juntos. Everett se quedó callado un momento, y Rose casi podía sentir físicamente su lucha interior. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo finalmente, de tu fortaleza, tu capacidad para perdonar sin olvidar. Eso lo aprendí de vosotros dos, dijo Rose en voz baja. Bueno, suspiró Everett, apoyaré cualquier decisión que tomes, princesa. Pero si vuelve a hacerlo... Lo sé, papá, interrumpió Rose. Eres la primera persona a la que llamaré. Después de los servicios de emergencia, claro. Intentó hacer una broma, pero Everett no se rió. No es una broma, Rose. La violencia tiene una forma de repetirse. Lo sé, dijo más serio. Créeme, estaré muy atento, pero Javier está realmente arrepentido y está trabajando en sí mismo. Creo que se merece una segunda oportunidad. Solo una segunda, no una tercera. De acuerdo, aceptó Everett a regañadientes. Pero los vigilaré a los dos. No esperaría otra cosa, sonrió Rose. Después de llamar a su padre, Rose llamó a Cynthia para comunicarle su decisión y agradecerle todo lo que su amiga había hecho por ella. ¿Estás segura? La voz de Cynthia sonaba tan preocupada como la de Everett. No, respondió Rose con sinceridad. Pero estoy segura de que tengo que intentarlo. De lo contrario, siempre me preguntaré si podríamos haberlo superado. Lo entiendo, dijo Cynthia. Y que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Y el trabajo en la boutique sigue siendo tuyo si lo quieres. Lo quiero, dijo Rose con firmeza. Al menos por ahora. Me gusta trabajar para ti, Cynthia, y necesito independencia económica. Una decisión sensata, aprobó Cynthia. Y Rose, estoy orgullosa de ti, de cómo has manejado todo esto. Gracias. Rose se sintió reconfortada por esas palabras. Pero aún tengo mucho que aprender. Todos lo tenemos, rió Cynthia. El truco está en seguir adelante. Esa tarde, Rose y Javier estaban sentados en el salón,
cada uno con su portátil, trabajando en el presupuesto familiar. Rose añadía sus nuevos ingresos. Javier revisaba las categorías de gastos. No era la actividad más romántica para un sábado por la noche, pero había algo tranquilizador en ello, trabajar juntos en un futuro compartido. ¿Cuánto crees que se tarda en pagar una tarjeta de crédito?, preguntó Rose, mirando la considerable cantidad de deuda. Si nos ceñimos a este plan, señaló Javier la hoja de cálculo que acababa de crear, unos 6 meses. Quizá antes si consigues un trabajo en marketing. Sigo buscando, dijo Rose, pero no con tanta desesperación como antes. Quiero encontrar algo que realmente me convenga, en lugar de agarrarme a la primera oferta. Javier asintió. Eso es muy inteligente. Y Rose, sé que piensas que trabajar en la boutique de Cynthia es un paso atrás, pero quizás sea exactamente lo que necesitas ahora. Nueva experiencia, nuevas habilidades. Tal vez. Rose lo miró pensativa. Hace un mes me habría tomado esas palabras como un insulto, como si no creyeras que soy capaz de más. ¿Y ahora? Ahora veo que solo intentas apoyarme, y que realmente hay algo valioso en este trabajo. Javier sonrió con cautela, como si no estuviera seguro de tener derecho a sonreír. Estamos aprendiendo. Sí, asintió Rose, lentamente, pero con seguridad. Volvieron a trabajar en el presupuesto, y Rose se sorprendió a sí misma pensando que este simple momento de cooperación significaba más que todos los gestos románticos que Javier pudiera hacer. Eran los cimientos de un proceso lento y meticuloso de recuperación de la confianza y construcción de un nuevo tipo de relación. El camino era largo y difícil. La terapia de Javier acababa de empezar. Sus sesiones de terapia juntos estaban programadas para la semana siguiente. Las dificultades económicas no iban a ninguna parte, y el fantasma de aquella noche, de aquel golpe, seguía rondando entre ellos, invisible pero palpable. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Rose se sentía esperanzada. No la esperanza eufórica y ciega de su juventud, sino más madura, cautelosa, pero no menos fuerte. Ambos habían cambiado. Y aunque ese cambio se produjo a través del dolor, tal vez al final los haría más fuertes. No como individuos, sino como pareja. Everett los visitó una semana después. Aún se mostraba receloso, sobre todo con Javier, pero Rose vio que su actitud se suavizaba poco a poco al verlos interactuar. No había ternura ostentosa ni entusiasmo fingido, solo la asociación tranquila y respetuosa de dos personas que trabajan para reconstruir lo que había sido destruido. «Lo está intentando de verdad», le dijo Everett a su hija cuando se quedaron solos en la cocina. «¿Y tú también?» «Sí», respondió Rose con sencillez. «Los dos lo estamos haciendo». Everett la abrazó, con fuerza y confianza como cuando era una niña. «Estoy orgulloso de ti, princesa, de tu fuerza, tu determinación». «Gracias, papá». Rose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Por creer en mí, por demostrarme que la gente puede cambiar». Everett se apartó un poco y la miró interrogante. «¿Se lo has contado? ¿Lo de mi confesión?» «No». Rose negó con la cabeza. «Esa es tu historia, no la mía. Pero tu ejemplo me dio la esperanza de que nosotros también podríamos superarlo». Everett asintió, claramente conmovido por sus palabras. «Eres más fuerte de lo que crees, Rose. Siempre lo has sido». Aquella noche, después de que Everett se marchara, Rose y Javier se sentaron en el porche trasero de su casa, mirando las estrellas. Aún había distancia entre ellos física y emocional, pero era una distancia de respeto, no de miedo. Una distancia que ambos esperaban superar algún día, paso a paso, día a día. «¿Qué sientes?», preguntó Javier, sin mirarla a ella sino al cielo nocturno. Rosa reflexionó sobre la pregunta. No sobre lo que debía o quería sentir, sino sobre lo que realmente sentía en aquel momento. «Esperanza», dijo al fin. «No certeza, no perdón completo, pero esperanza».
Javier asintió. Yo también. Y creo que quizá eso sea suficiente ahora mismo. Empezar con esperanza y seguir adelante, día a día. Día a día, se hizo eco Rose mirando las estrellas y sintiéndose extrañamente tranquila. Había un largo camino por delante, un viaje lleno de errores, decepciones, momentos de duda, pero también un viaje de crecimiento, de comprensión y, tal vez algún día, de curación completa. No estaban seguros de llegar juntos al final de ese camino, pero estaban dispuestos a intentarlo, dispuestos a trabajar, dispuestos a aprender de sus errores y a mejorar, tanto individualmente como en pareja. Y tal vez esa voluntad, esa determinación, fuera la parte más importante de su nuevo comienzo.